Bueno, vamos a ver cómo resolver un triángulo rectángulo. Para resolver un triángulo rectángulo necesitamos calcular todos sus elementos, la medida de sus lados y de sus ángulos, siempre teniendo como datos dos de ellos. Nos pueden dar dos catetos, un cateto y una hipotenusa, o un cateto y un ángulo, o la hipotenusa y un ángulo. Bueno, para esto solo vamos a necesitar saber las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Tenemos que tener algunos conceptos previos. Tenemos que recordar lo que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es el triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, ¿sí? Son perpendiculares entre sí, si no, no formarían el ángulo de 90 grados. Y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. En un triángulo rectángulo se cumple que la suma de los ángulos agudos, o sea, el alfa más el beta, son complementarios. Quiere decir que suman 90 grados. También vamos a recordar el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué son las razones trigonométricas? Primero, vamos a aclarar algo. Si consideramos el ángulo alfa, el que está acá, se llamará cateto adyacente, el que está en rojo, al cateto que forma el ángulo con la hipotenusa. Y se llamará cateto opuesto al cateto que no toca el ángulo. Por supuesto, desde el punto de vista del ángulo beta, los catetos se invierten. Ahora, el cateto opuesto es el cateto azul y el cateto adyacente es el cateto rojo. Bueno, continuamos. Es bueno recordar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es siempre 180. Como un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90, se cumple que alfa más beta más 90 es igual a 180, o sea que alfa más beta es igual a 180 menos 90 grados, alfa más beta es igual a 90 grados, lo que dijimos anteriormente. Bueno, ahora sí entramos en funciones trigonométricas. Vamos a definir. Se define el seno de un ángulo, alfa, y se representa como seno de alfa a la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, o sea que es el cociente o la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Acá tenemos alfa, ¿sí? El cateto opuesto está en azul y la hipotenusa en rojo. En este caso, la hipotenusa es el segmento AB y el cateto opuesto es el segmento BC. Entonces, el seno del ángulo alfa sería cateto opuesto sobre hipotenusa, que es el BC sobre el AB. De forma similar al seno, vamos a definir al coseno. El coseno de un ángulo se define como la relación, el cociente, entre el cateto adyacente y la hipotenusa. El cateto adyacente es el azul y la hipotenusa es la roja. En este caso, el cateto adyacente es el AC y la hipotenusa la AB. Entonces nos queda AC sobre AB. Otra función trigonométrica es la tangente de un ángulo. Se abrevia TG tangente. Y se representa como el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto está pintado de azul y el cateto adyacente de rojo. Bueno, acá el cateto opuesto es el BC y el adyacente es el AC. O sea que nos queda que tangente
de alfa es BC sobre AC. Resumiendo, tenemos que seno de un ángulo, seno de alfa, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de alfa va a ser cateto adyacente, el verde, sobre la hipotenusa. Y la tangente de alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, el rojo sobre el verde. Bueno, después explico en otro video cómo usar la calculadora.